beneficios del plástico son innegables. Es barato, es liviano y es fácil de producirse. Esto nos ha llevado al auge de producción de plásticos. Sin embargo, somos incapaces de hacerle frente a toda la producción de residuos de plásticos y a las consecuencias que esto conlleva. Actualmente, una muy pequeña parte de plásticos es reciclada y alrededor de 13 millones de toneladas de plástico se infiltran en los océanos cada año. Se estima que para el 2030 se van a estar produciendo anualmente aproximadamente 619 millones de toneladas de plástico. Y bueno, para que se hagan una idea, ahorita también se estima que si se llegara a juntar todo el plástico, se podría cubrir al planeta Tierra 7 veces por hora. Entonces, desde mi punto de vista, los gobiernos deben de mejorar la gestión de residuos e introducir financiamientos para inyectar dinero a las investigaciones, a la producción de materiales alternativos, sobre todo concientizar a los minoristas, a los consumidores y pues básicamente dar dinero también para financiar las innovaciones que se hagan para el plástico. A lo largo del mundo, alrededor del mundo, se han hecho regularizaciones de normas, de leyes, de tratados, de decretos en varios campos de salud, de derechos humanos, de economía, etcétera, para esto y en México se han hecho leyes de legislación ambiental, como la ley de aguas nacionales, ley de pesca, ley general de la vida silvestre y la ley de equilibrio ecológico y producción ambiental. Yo quiero retomar algo bien importante que escuché en ti, que fue el concientizar a las personas. Yo considero que esta parte de legislación, de economía, viene desde algo muchísimo más profundo, que es la cultura. Nosotros podemos entender como cultura la parte de las costumbres, las ideas, la gastronomía, pero yo me estoy yendo más por el lado de esta formación y desarrollo de aptitudes o facultades cognitivas y morales del ser humano. Entonces yo me quiero enfocar más en esta parte de la idiosincrasia, es decir, la forma de ser de las personas o de la sociedad mexicana. Yo lo que veo es una falta de valores muy marcada. O sea, por ejemplo, la desidia o el desinterés de las personas para formar parte de un cambio. ¿Por qué? Porque, yo sé que la solución no va a estar en que se deje de producir el plástico o cosas por el estilo, pero sí se empieza por esta idea de poder reducir el consumo de los plásticos de un solo uso, es decir, las bolsas de plástico, los popotes. O sea, no solo porque vayas a Starbucks y digas, no, sin popote se va a solucionar, pero sí va a ser un cambio a nivel individual. Sin embargo, también tiene que haber un cambio a nivel empresarial. Este cambio yo sé que lleva muchos costos, pero se tiene que ver más a futuro. O sea, en un futuro no va a existir el planeta. O sea, si no existe el planeta, no se puede la economía, no se puede lo social, no se puede nada. ¿Están de acuerdo? Muy de acuerdo. Entonces es importante poner en cuenta los valores, o sea, qué escala de valores estamos manejando en el ámbito empresarial y en el ámbito individual en la sociedad mexicana. Y justamente con todo esto que habló Fabi, por ejemplo, de las leyes, viéndolo más desde el lado de las industrias, la industria del plástico, según la ANEPAC, que es la Asociación Nacional de Industrias de Plástico, defiende todas las acciones que llevan estas industrias. Compartió en Forbes hace algunos meses
justamente con el título que dice dejar de producir popotes no es la solución, y va de la mano con lo que mencionas. Con esta nueva ley que habla sobre que en el 2020 se va a prohibir el uso de algunos productos de plástico, conlleva a un gran golpe en la economía del país, sobre todo que estas autoridades, que son las que decidieron esta nueva ley, son las mismas que hacen todo un estudio antes en las industrias para ver el material con el que se realiza el plástico, crear una conciencia en la misma fábrica, si así lo podemos llamar, para que todo esto sea amigable de alguna u otra forma para el país. Entonces, las empresas lo que más buscan es nuevas alternativas del uso de sus productos, porque también se demostró con varios experimentos que la gente al momento de usar el producto ya no sabe qué hacer con el desecho de plástico, y ese es justo el problema que mencionas. Falta esa educación de, ok, ya utilicé el producto y qué va después, y es el problema que hay actualmente fuera de las empresas de su producción, porque como muchos habrán visto, Ciel, por ejemplo, lanzó una campaña donde con las botellas de plástico que habían recogido de algunas tiendas o botes de basura, hacían monumentos y lo ponían en algunas plazas. Entonces, esto va con la promoción de justamente esa educación que hace falta hoy en México. No, retomando lo que mencionó mi compañera Fabiola en la introducción, creo que es muy importante entender que el plástico es parte de nuestra vida diaria, ya que es fácil de usar, fácil de transportar, pero de lo que no estamos conscientes, como mencionó mi compañera Carla, es de lo que pasa cuando lo tiramos. Desde la década de los años 50, la producción de plástico ha superado la de cualquier otro material. Y el verdadero problema, o bueno, el que yo creo que es el verdadero problema, es que la mayoría de este plástico que se produce solo se utiliza una vez y se tira. Se hizo un estudio y la vida promedio de una botella de plástico de agua o de refresco son 45 minutos. O sea, máximo la usas 45 minutos y la tiras y dura miles de años en el ambiente. Y lo que pasa cuando está en el ambiente es que esta no se degrada, se va fragmentando y se convierte en microplástico. El microplástico son partículas de plástico que tienen un tamaño máximo de 5 milímetros. Entonces, extraerlos del océano es increíblemente difícil, lo que provoca que los animales y hasta nosotros nos lo estemos comiendo. El 90% del agua embotellada y el 83% del agua de grifo, que es la que tomamos todos los días, tiene partículas de plástico, incluso la sal de mesa. Entonces es muy importante que empecemos a tomar acciones ya. Okay. Pues hablando acerca de la parte económica que mencionó mi compañera Montserrat, se hace una gran idea que empresas como Ciel empiecen a hacer este tipo de campañas para tratar de reducir estos residuos de plástico. Pero sí se me hace bien importante recalcar que vivimos en un mundo que está globalizado, en el cual la competencia y ese sentido individual de las empresas gigantes los ha orillado a buscar una reducción en los costos, importándoles 0% las verdaderas necesidades de las personas. Porque a veces se habla mucho de los residuos que pudiera tener el plástico, pero en lugares urbanizados. Y las personas que viven en comunidades rurales, donde ahí desembocan esos ríos, nadie está hablando de ellos, porque saben que ellos no compran ese tipo de productos, ¿no? También se me hace bien importante que se sigan haciendo este tipo de campañas. Por ejemplo, sabemos que los medios televisivos tienen un montón de importancia en el mundo, y más en México, medios como Televisa o TV Azteca. Hablando más puntualmente de TV Azteca y el Grupo Salinas y la Fundación Azteca, se ha dedicado desde hace ya más de 10 años a hacer esta propuesta llamada Limpiemos Nuestro México, que se me hace una cosa increíble, ¿no? Porque enseña a concientizar no solo a las personas ya grandes, sino también a los niños desde su edad temprana, a que el plástico no es algo bueno y no es algo que no tiene que ser parte de nuestra vida, que genera desechos que se desembocan en una gran cantidad de basura que generamos año con año, como decía Fabiola, en nuestra vida, en nuestro día a día. Entonces,
estas iniciativas como Limpiemos Nuestro México, en donde estas empresas se ocupan de concientizar a la población, se me hace una idea importantísima, pero también tenemos que verlo desde el otro punto de vista. Ya lo vimos desde lo muy bonito, desde las flores, desde fuegos artificiales, pero por otro lado las otras empresas ajenas a Fundación Azteca que se suman a este tipo de campañas, les importa muchísimo participar porque es muy fácil para ellos obtener licencias que sean para que ellos sigan operando. Por ejemplo, compañías mineras que se dedican a la extracción de minerales, les es muy fácil participar, dar un apoyo a este tipo de iniciativas para conseguir más fácilmente ellos sus licencias para seguir operando, sabiendo que estas licencias cuestan millones, no de pesos, de dólares. Entonces para ellos es increíble, es wow, es como declarar los impuestos pero de una manera más amigable, y aparte quedo bien con la población y quedo como una empresa responsablemente activa, ¿no? Entonces, por parte de lo mediático, es muy importante que también analicemos no solo las cosas buenas que hacen las televisoras por nosotros, sino también lo que tienen detrás económicamente para su beneficio propio, porque obviamente ellos, como se diría coloquialmente, no dan paso sin guarache. Bueno, o sea, igual retomando un poco la parte económica, o más bien fusionando con lo que dijo mi compañera de inyectar dinero, yo creo que es demasiado importante porque hoy en día hay muchos especialistas ya a nivel de investigación, a nivel profesional, ya sea de tecnólogos, industriales, químicos, la profesión que sea, que vienen diseñando nuevas tecnologías, por ejemplo, los bioplásticos con la papa, o por ejemplo también me parece que era con las proteínas de la seda y la cáscara del camarón, y también había otro que era con el cultivo de hongos, y que están dando esa resistencia que hoy en día los plásticos es lo que nos están dando. Sin embargo, obviamente no están llegando al nivel del funcionamiento que hoy requerimos, ¿no? y de las masas a las que se produce a nivel industrial. Pero pues sí, ¿por qué no inyectar el dinero y seguir produciendo esto? Porque al final lo más importante pues va a ser el mundo, el planeta. Y justamente hablando de este tema de los números, las industrias de plástico justamente ya han presentado muchas pérdidas. Por ejemplo, en solamente lo que va del año ya se sacó un porcentaje de que se ha perdido el 30% de la producción en las industrias, lo que equivale también a 13,000 fuentes de empleo en México. Entonces, además de la parte económica, surgen otros problemas, como es la parte laboral. También cabe decir que estas industrias anualmente aproximadamente tienen ingresos de 20,000 millones de dólares, lo que es un gran ingreso para México y forma parte del Producto Interno Bruto de México, es decir, de toda la producción que se hace dentro de México en cierto periodo de tiempo. Entonces, ya que lo vemos con números, como que impacta más el ver que también el crecimiento económico del país y de otras muchas industrias relacionadas se detiene. En el caso de las industrias de plástico, anualmente tenían entre el 4 y 5% de crecimiento, cuando para este año ya se proyectó que va a bajar a 3.5 o 4%, y eso es en este año. Para el próximo año se espera algo mucho menor con la nueva ley de la prohibición de plásticos en la Ciudad de México. Entonces, con estos datos podemos darnos cuenta de que no solamente afecta a la parte de los plásticos y al medio ambiente, sino a muchas otras industrias, como es el de alimentos, que es su principal cliente, o el de la tecnología, para toda la maquinaria que se utiliza justamente para la producción de plástico. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que para justo toda esa toma de decisiones de la que estamos hablando, de las leyes para el cuidado del medio ambiente relacionado con el plástico, hace falta ver todos los factores que hay atrás y crear un plan de acción que no afecte. Retomando lo que mencionó mi compañero Vladimir, hay mucha mercadotecnia para dejar de usar el plástico, para que reutilicemos, pero yo veo que la mayoría va enfocada hacia botellas de plástico, cuando en los océanos lo que más se encuentra son colillas de cigarros y bolsas de plástico.
De hecho, se encuentran muchas bolsas de plástico obstruyendo las vías respiratorias de las criaturas marinas, ya que pues las confunden con comida y las ingieren. Y hay estudios que demuestran que estas bolsas tienen sustancias cancerígenas y al momento en que los animales las ingieren, su tejido las absorbe, lo cual provoca que nosotros nos las estemos comiendo también al pescar y al ingerir su carne. Entonces es importante también tomar eso en cuenta. Y también las bolsas de plástico generan plagas de mosquitos, ya que al tapar las coladeras, pues con el calor y con la lluvia y con la humedad es un lugar donde prospera esta especie y estos traen consigo muchas enfermedades que son nocivas para nuestra salud, como la malaria. Bueno, retomando un poco lo que comentó mi compañera Monse de planes de acción, a lo largo del mundo, como ya les había dicho, están haciendo regulaciones y básicamente los gobiernos han implementado reglas. Bueno, se pueden simplificar como en 4 categorías, que son impuestos a los consumidores, acuerdos voluntarios a las minorías, prohibiciones totales y una combinación de prohibiciones e impuestos, bueno, y embargos, que en las prohibiciones, en impuestos a los consumidores, en Irlanda en Irlanda se cobran ahora las bolsas de plásticos a todos los clientes y se ha registrado una reducción impresionante de plásticos debido a esto, y porque la tasa es muy alta. También todo el dinero que se recauda de la gente que decide pagar el plástico se invierte en fondos que se dedican al medio ambiente, a los problemas ambientales, etc. En los acuerdos con las minorías, en Austria, por ejemplo, las minorías han acordado que tampoco ya se les va a ofrecer de manera gratuita las bolsas de plástico. Bueno, de hecho ya no se van a ofrecer, sin embargo se van a cobrar en una tasa más pequeña, más accesible, más económica, bolsas reutilizables, que pues no es plástico. En el caso de las prohibiciones totales, por ejemplo, se prohibió en Ruanda y en Kenia el uso de plástico. Se prohibió totalmente y se dan incentivos fiscales a las empresas que decidan invertir en hacer materiales alternativos, en reciclar todo el plástico que se crea y pues todo eso que ayuda al medio ambiente, ¿no? Se les dan incentivos fiscales. Por la cuarta parte que dije fue prohibiciones, la comunicación de prohibiciones y embargos, que por ejemplo en China se prohibieron ya las vajillas y los cubiertos de plástico, y se les, alrededor en varios países se ha establecido un impuesto a las empresas, sobre todo a las empresas, a las minorías de empresas alimenticias, un impuesto a los que ofrecen plástico. Pero por otra parte, esto en algunos casos ayuda y en otros casos no ayuda, porque en algunos países la tasa es muy baja, entonces la gente decide pagar el plástico por facilidad, por comodidad, por lo que sea, y aumenta, de alguna manera pues sigue aumentando la contaminación y todo. Y por esto la ONU Medio Ambiente ha creado una serie de reglas en las cuales tienes que, como país, tienes que hacer una investigación de cuáles son los productos de un uso, como ya había mencionado,
los productos que más utilizan, los productos que más hacen daño, y en base a eso deciden la tasa que debe cobrar. También se tienen que hacer investigaciones para ver si la gente está dispuesta a pagarlo. El punto de esto es como poner precios que la gente no esté tan dispuesta a pagar para poder reducirlo. Sí, se me hace bien importante al final recalcar que con todas estas medidas que estamos tomando, con todos los impuestos que se aplican, con todas estas propuestas que el gobierno tiene para la reducción de los plásticos y de los desechos que contaminan, nuestra huella de carbono sigue creciendo. Aunque los medios de comunicación nos estén tratando de decir una cosa, la huella de carbono del mundo crece año con año, también día con día. Y entonces no nos tenemos que ir tan lejos como a países productores o manufactureros como China o como India, o países superindustrializados como Estados Unidos. Aquí mismo en México hace 3 semanas, un mes, no vinimos porque había contingencia, ¿no? O sea, vivimos una de las contingencias más grandes en México, y no es que hayamos estado en la revolución industrial, estamos en el 2019 en la cuarta transformación, en la nueva era, y no veo cambios, porque también puede ver con el aumento de la población que sufrimos, pero también porque nos ofrecen algo fácil y sencillo como el plástico de poder tener, y nosotros pues lo vamos y lo agarramos porque es lo más sencillo, lo más barato para nosotros, ¿verdad? Sí, obviamente ya nadie más tiene nada que decir. ¿Sí, compañera? Bueno, está bien. Pues precisamente quiero apuntar la parte que tú dices que la gente no sabe qué hacer con el desecho, con lo que compra, y tú con la parte de la concientización de la gente. Porque sí, de hecho el INEGI ha informado que 87 de cada 100 personas de entre 16 y 65 años, me parece, les interesa el cuidado ambiental, o sea, se informan, pero al final no saben qué hacer, o sea, no lo practican. Y muchas veces vas al mercado y les dices como a una señora, ¿no? ¿Usted sabe qué puede hacer para ya no usar sus bolsas de plástico? Y te dice, sí, trae mi propia bolsa. Y le preguntan, ¿la trae? No la traigo, ¿verdad? Entonces, o sea, yo creo que esta parte de concientizar a la gente que realmente sus propias acciones sí tienen un impacto grande en el mundo. O sea, uno cree que hay una botella, ¿no? Pero uno no es ninguno. O sea, son cosas de la mentalidad mexicana y supongo que de muchos otros países, pero aquí enfocándose en México tienen que cambiar, porque si no, no se va a lograr ningún cambio. O sea, aunque se pongan reglas a nivel industrial, a nivel empresarial, en todo, no se va a lograr ningún cambio si la población no hace nada. Sí, y también sobre todo, perdón, por ejemplo, existe una empresa que se llama Mintel, la cual ya le presentó a las autoridades 5 alternativas que se pueden llevar a cabo, las cuales van relacionadas con algunas bolsas de plástico, justamente eso para el uso diario que les damos, y otra para justamente este video que se viralizó sobre la tortuga que tenía un popote atorado, ¿no?, en la nariz. Entonces lo que se ha creado es nuevos productos que vayan dirigidos justamente a eso, a que por cualquier situación, ya sea por parte de los consumidores, si llega a estar en la naturaleza y puede llegar a dañarlo, lo dañe de una manera mínima, aunque de todas formas falta concientizar a la gente de todo el proceso que se lleva para que, viendo los datos duros y viendo el daño que realmente causamos, ya se tomen acciones. Creo que lo más importante es lo que mencionó mi compañero Vladimir, que tomamos el plástico porque es la solución más fácil, es lo que conocemos. Semanas después de la contingencia fui al cine y decidí llevar mis toppers y mi canasta para que no se produjera basura, e incluso regañaron y sancionaron al empleado que me atendió por haberme puesto el producto en mis toppers. Y yo le pregunté a la encargada, oye, hace una semana ni siquiera podíamos salir, ni siquiera a la escuela podíamos ir, y ahorita lo estás regañando por intentar ayudar. ¿Por qué? No, pues son reglas de la empresa, y se toma más fácil porque su argumento fue, te puedes llevar más producto del que te estoy vendiendo. Entonces creo que a pesar de que, como dice Monse, escuchamos los datos duros, y a pesar de que este tema tiene muchos años, todos escuchamos que el medio ambiente, que el planeta se va a acabar, no queremos creerlo, o decimos, como a mí no me va a afectar, pues
No importa, que se ocupen las próximas generaciones. Y gracias a eso, a ese pensamiento, es que llegamos hasta donde estamos. Y si seguimos así, para el 2050 va a haber 12 millones de basura en los hábitats naturales. Y la producción de plástico va a gastar el 20% de la producción de petróleo del mundo. Entonces creo que realmente sí es muy loable lo que están haciendo las empresas, pero hasta que no nos caiga el 20, hasta que no realmente pensemos es que nos vamos a morir, pues no va a haber un cambio. Y si ya no lo queremos hacer por el planeta, si ya no lo queremos hacer por salvar a las especies, hay que hacerlo por salvar a la nuestra, porque ya no solo está afectando a los animales y a las plantas, ya está llegando hasta nuestra salud. Bueno, entonces, obviamente, si no cambiamos este tipo de corrupción que tenemos, y uso el término de corrupción como las cosas malignas que le podemos hacer a nuestro medio ambiente, no solo la corrupción económica, no solo la corrupción política que pueda haber en nuestros países, sino también la ética, la educativa y la social que tenemos, pues no nos va a quedar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir obviamente indagando en el tema y tomar acciones rápidas y ya, para que pues podamos seguir viviendo en este tan bonito que es el planeta, ¿verdad? Entonces, por mi parte y creo que por la de mis compañeros también es todo. Muchísimas gracias por su atención.